de BioJuris hoy estamos llevando a cabo con todas las personas que nos acompañan y con Juan Carlos. BioJuris es una firma que trabaja en temas de derecho ambiental y ha decidido realizar una serie de actividades como estas para poder analizar temas de actualidad de manera concreta. Nuestro primer webinar que estamos desarrollando, lo estamos haciendo para analizar el tema de los pozos artesanales y la última modificación que llevó a cabo el decreto 43.712, decreto que fue aprobado en septiembre y publicado en octubre del año pasado. Hoy me acompaña don Juan Carlos Carranza, quien es geólogo con una gran experiencia en temas de gestión ambiental y además es consultor en materia ambiental y trabaja en la empresa de servicios geológicos de Occidente S.A. Con él vamos a conversar sobre el tema, los elementos técnicos de los pozos artesanales. Mi nombre es Germán Pochet, soy abogado y biólogo, soy director de la firma de BioJuris y para nosotros es un placer que hoy ustedes nos acompañen en este webinar y esperamos que podamos tener información importante para todos ustedes. Como lo indicaba, en octubre del año pasado se publicó una modificación al reglamento de perforación de pozos y se elimina el artículo 54 en el cual se planteaba que los pozos artesanales se llevaba un registro en dirección de aguas. Se elimina esa posibilidad de acuerdo al artículo que se contemplaba ahí, ¿verdad? Es decir, aquella persona que hacía un pozo artesanal en su propiedad, de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Aguas, es decir, abrir un pozo para sacar agua para consumo doméstico, y que luego llevaba a dirección de aguas y solicitaba que se hiciera una inspección para que se registrara. Mediante este decreto se elimina esa posibilidad. Bueno, ¿qué consecuencias legales y técnicas va a tener esta situación? Lo primero que quisiera plantear en un marco general es que la Ley de Aguas establece la posibilidad de que cualquier persona pueda accesar al agua, ¿verdad?, haciendo un pozo, sacando el agua para uso doméstico, ¿verdad? Y eso lo plantea la Ley de Aguas. Y lo que sucedía antes es que la gente hacía el pozo, solicitaba el registro y en dirección de aguas se generaba un número de registro de este pozo artesanal. Esa posibilidad de hacer ese registro es el que hoy, mediante esta modificación, se ha eliminado. Don Esteban, en el tema de los pozos artesanales, ¿en qué consiste un pozo artesanal? Sí. Juan Carlos, don Germán. Bien, realmente como lo dice la ley, un pozo artesanal es aquel que se construye de forma muy rudimentaria, de forma manual, vulgarmente o coloquialmente a pico y pala. Así es como se ha venido haciendo. La mayoría de los pozos artesanales que hoy tenemos en Costa Rica normalmente son de gran diámetro. Esto de gran diámetro, llámele que colocan tubos de alcantarilla, normalmente de 32 pulgadas hasta las 36 pulgadas. Entonces, esos pozos prácticamente se hacen en cualquier lugar. Se necesita 2 personas, donde con una palita, un mecate, un balde, empieza a agujerar el subsuelo hasta encontrar esa gotita de agua que al final va a abastecer sus casas. Ahora bien, esta modificación de la anulación del artículo 54 no quita la posibilidad de que las personas puedan hacer siempre un pozo artesanal. En la práctica, la situación que se ha dado es que antes ese registro en dirección de aguas permitía que las personas pudieran ir a las municipalidades o instituciones a realizar trámites. Usted como geólogo con experiencia en este tema, ¿qué es lo que ha sucedido, digamos, en la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, vamos a ver. Hay dos panoramas aquí muy interesantes. Lo cierto es que muchos de esos pozos artesanales se han utilizado principalmente hoy por
en la parte turística. Entonces, porque al final se encontró una vía muy rápida para poder yo tener agua o tener esa disponibilidad de agua que al final diferentes proyectos, llámenles que sean de una habitación o proyectos grandes, hoy es difícil tener esa disponibilidad de agua. Máximo donde, por ejemplo, tenemos un acueducto que no nos puede inyectar agua, un acueducto que sea la IA, una SADA, municipalidad, etcétera. Entonces, está afectando mucho ese tema al sector, sobre todo en las zonas turísticas, en las zonas costeras, aquellas zonas altas donde yo como extranjero vengo y veo aquella vista hermosa hacia el mar y necesito agua, pero resulta ser que por razones técnicas del acueducto no puedo llevar esa agua arriba, entonces opto de una forma muy práctica y rápida por hacer un pozo artesanal. Yo hago el pozo artesanal o al menos antes de octubre, que es cuando entra a regir ese reglamento que elimina la inscripción de pozos artesanales, era de esa forma. Yo hacía el pozo artesanal y ya con eso entonces yo hacía la solicitud de inscripción ante Dirección de Aguas, que eso lo podía hacer cualquier persona, no solamente yo como consultor o como profesional, no era ni necesario, porque la parte técnica realmente no se veía ahí, porque era un registro. Básicamente yo necesitaba tomar las coordenadas del pozo, colocarlas en un formulario con la información prácticamente legal y solicitarle esto a Dirección de Aguas. Entonces, venía a Dirección de Aguas mediante un funcionario, tomaba las coordenadas, validaba que estuvieran en la finca y ellos emitían un informe técnico que al final iba a firmar el director y ya con ese registro entonces funcionaba como si fuera una nota de disponibilidad de agua para las municipalidades y que les permitía llevar a cabo la construcción. Pues sí, digamos, ahí hay que tener en cuenta que, digamos, estos pozos artesanales se restringen a ese consumo doméstico, ¿verdad? Y que se entiende que es para riegos de cultivo que no excedan la media hectárea, ¿ah? O para que puedan surtir asuntos de incendios. Es decir, con pozo artesanal no se podría sufrir un desarrollo, digamos, inmobiliario, porque sería otro uso el que se pretendería, digamos, como un uso turístico. Ahora, estas personas que tienen una casa, ya sea en zonas costeras o en zonas rurales, que antes perforaban el pozo, iban a Dirección de Aguas, hacían el registro. Ya hoy no existe esa posibilidad porque Dirección de Aguas eliminó esa posibilidad, la modificación del decreto elimina la posibilidad de hacer ese registro de esas aguas de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando en las municipalidades cuando estas personas están llegando a pedir un permiso, ¿verdad?, de construcción y ya ahora no tienen la posibilidad de hacer ese registro de aguas que se hacía antes? ¿Qué es lo que está pasando en su experiencia en las municipalidades? Claro, tal vez rápidamente, hermano, el trasfondo de este decreto que viene a eliminar ya la inscripción de pozos, viene a ser ¿cómo te digo? Cuando lo vemos, viene en la línea más bien de agilizar los trámites, de que eso ya no sea un requisito, de que las municipalidades ya resuelvan de alguna forma, ¿verdad? Cada municipalidad tiene su propia autonomía. ¿Qué pasa? Las municipalidades, la Dirección de Aguas, en otras palabras, le tira la bola, por decirlo así, de una forma muy limpia, a las municipalidades, pero las municipalidades se quedan en stand-by en el aire y dicen, ¿cómo resolvemos? Ahí es cuando ellas hacen la consulta a Dirección de Aguas y esta consulta es respondida por el jerarca de la institución, don José Miguel Celedón, donde él dice que estos pozos artesanales no deben de fungir como nota de disponibilidad y mucho menos para segregaciones. Entonces, ahí es donde se complica la situación para todas estas personas que tienen pozos artesanales para abastecer su casita, ¿verdad?, de forma correcta. Entonces, pues, ¿qué pasa? En otras palabras, don hermano, pues el desarrollo no se frena, como lo hemos conversado en otros momentos. Sin embargo, sí el tema de los tiempos. Antes era muy práctico, nada más hacer la inscripción, eso tardaba entre 2 a 4 meses.
Ahora tienen que sacar concesión de aguas y para eso también una viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA. Entonces, el trayecto es un poquito más amplio. No digo que sea mal técnicamente y en materia de gestión hídrica no digo que sea mal, más bien todo lo contrario, es un poquito bien porque como te decía inicialmente, usted podía inscribir su pozo artesanal como usuario. Ahora no es tan sencillo, ahora tiene que estar detrás un profesional que acredite o certifique que el pozo artesanal tiene la capacidad para darle agua a su casa mediante una prueba de bombeo y además aportar análisis de calidad que también te van a asegurar de alguna forma de que usted va a tomar agua que es un agua que no está concentrada con elementos pesados o diferentes otras condiciones físico-químicas que eventualmente te puedan afectar. Sí, digamos, porque lo que bien planteas ahí es que hoy ha cambiado el escenario. Antes la persona iba y registraba la fuente y con eso iba a la municipalidad. Digamos que se equiparaba, o se entendía que esa era una manera de poder tener el acceso al agua. Y con ese registro la persona resolvía de acuerdo al artículo 6 de la ley de agua, ¿verdad? Que sí faculta. O sea, faculta ese derecho de la persona de poder accesar a esa agua para consumo doméstico siempre y cuando se restrinja a ese ámbito. Todos los que hemos trabajado en este tema hemos visto el oficio de dirección de agua, ¿verdad? En donde, digamos, ellos plantean que estos pozos artesanales, digamos, generan como una cierta inseguridad. Y por acá hay dos temas que me parece que es fundamental hacer un análisis. Uno es si realmente esto agiliza los trámites, ¿verdad? Segundo es, esto debilita realmente los instrumentos, digamos, de gestión hídrica, ¿verdad? Porque esto se anuncia casi que en el marco de un tema de agilización de trámites, entendiendo que con esto la persona podía llegar a la municipalidad o a una institución y le iban a decir, de acuerdo al artículo 6 de agua, usted tiene ese derecho y al tener ese derecho, le vamos a dar el permiso de construcción. ¿Qué es lo que hemos encontrado en la realidad? Que la persona que llega a la municipalidad le dice, no, perdón, yo no sé si usted tiene suficiente agua en ese pozo. Ya no existe un registro que usted se pueda acreditar. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? Como bien lo has planteado, bueno, tendría que esta persona ahora ir a concesionar esa fuente de agua, ¿verdad? Hacer una prueba de bombeo, me imagino, sacar la viabilidad ambiental y entonces tendría que sacar una concesión. Ahora, esto sería contrario al artículo 6, porque el artículo 6 más bien exonera de concesión de agua a esa persona para que haga uso del agua, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay ciertas cosas que me parece que es importante conversar, ¿verdad? Como en estos espacios y las personas que nos siguen y a quienes invito a que si tienen preguntas las hagan por los mensajes de la página. Vamos a estar atendiendo consultas, tratando de conversar sobre ese tema, pero aquí es donde a mí me parece que se vuelve el asunto, digamos, discutible, porque el artículo 6 dice que cualquier persona puede sacar estas aguas para el uso. Si son de uso distinto al consumo doméstico, entonces tiene que concesionarlas. Entonces uno podría decir, bueno, ahora al tener esta serie de pruebas lleva más seguridad jurídica de ese acceso al agua, pero realmente pareciera ser que está violentando el artículo 6. Esas son las consideraciones que he tenido del aspecto legal. Y el otro, que me parece que es que el Estado no puede perder el control de saber dónde se está sacando el agua de los acuíferos, ¿verdad? No importa que sean pequeños, ¿verdad? Todos suman. Y en esa gestión integral del recurso, me parece que esta modificación viene a debilitar los sistemas de información de donde la Dirección de Aguas toma los datos para hacer análisis sobre la gestión integral del recurso hídrico. Entonces eso pareciera ser como navegar entre esas aguas, ¿verdad? Es decir, se quiso como agilizar, llegó a las municipalidades y ahí entenderlo es muy difícil, ¿verdad? La gente ahora tiene que decir, bueno, voy a sacar una concesión, bueno, eso tiene un costo, ¿verdad? Y uno podría decir, tiene mayor seguridad.
Pero, por ejemplo, la pregunta que se vendría si uno tiene que hacer una prueba de bombeo en un pozo de estos, ¿en qué época habría que hacerla, por ejemplo? Eso es una excelente pregunta, don Germán. Y mira, como bien lo dicen, en teoría el eliminar ese reglamento vendría a agilizar el trámite, bueno, los trámites. No fue así. Sí, porque no tendría que registrarlo en principio. Exactamente, pero las municipalidades pusieron ese alto en el camino y justificadamente, porque ya hay cómo resuelven si no es el campo de ellos. Ok, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque al tratarse de pozos artesanales, normalmente lo que captan son aguas muy someras, son acuíferos superficiales, que estos sí se ven influenciados normalmente por la estación lluviosa. Entonces, uno diría, bueno, lo más conveniente para probar este depósito artesanal sería en la época de mayor de estiaje, pues en el verano. Pero, ¿qué quiere decir entonces si yo ingresé el trámite en mayo, que ya estamos a inicios del invierno, o en julio, que estamos en pleno invierno? Entonces, ¿será que Dirección de Aguas ahora dice, no, es que tienen que presentar una prueba de bombeo en verano para que sea representativa técnicamente? O quizás no, o quizás el geólogo que lo avale mediante el comportamiento del pozo, y que pueda acreditar también de que en invierno, en verano, aunque la prueba se haya hecho en invierno, ese pozo puede sostener cierto caudal. Sí. Y yo hago esta pregunta porque en las aguas superficiales, de la prueba de los aforos, y siempre hay que hacerlo en el momento del mayor estiaje, que Claro. llaman, ¿verdad? El mayor momento de faltante de agua, para ver cuánto soporta realmente esa fuente de agua produciendo en el momento de mayor estrés, ¿verdad? Entonces, digamos, y esto porque la interpretación que viene haciendo Dirección de Aguas de estos pozos artesanales es que son pozos como de muy pobre producción, de una producción muy pobre. Digamos, los que hemos estado en el campo trabajando con pozos, eso no es una verdad absoluta, ¿verdad? Correcto. Uno puede ver pozos artesanales muy productivos, ¿verdad? Incluso mucho más que pozos perforados a gran profundidad, ¿verdad? Entonces, digamos, en eso yo pienso que hay que también que reflexionar, ¿verdad? Hay pozos artesanales que también tienen una muy buena producción, ¿verdad? Totalmente. Vayámonos a las zonas costeras, que es donde se albergan la mayoría de acuíferos superficiales, donde tenemos pozos. Conozco en la zona de Playa Hermosa, zona de Parrita, donde las profundidades de estos acuíferos no superan los 25 metros y tienen producciones de 10 litros por segundo, incluso hasta más, porque lo hemos vivido. No, y ve qué interesante, que por ejemplo la definición del mismo pozo artesanal, ¿verdad? Que está en el decreto, dice que son pozos con una profundidad máxima de 30 metros, ¿verdad? Veamos, ese dato, digamos, en el colegio de geólogos una vez yo preguntaba, ¿dónde salió esa medida? O sea, ¿por qué tiene que ser esa medida? Pero digamos, a ese ejemplo que vos haces, por ejemplo, hay acuíferos que están mucho más superficiales que un pozo artesanal podría perfectamente captar esas aguas y tener una muy buena producción. Entonces, digamos, parecía ser que frente a un pozo artesanal no estamos siempre ante un escenario de un pozo de muy pobre producción, ¿verdad? Podemos tener pozos con muy buena producción. Ahora, también aquí, ¿verdad? Para la objetividad valdría también la pena decir, bueno, ¿cuál es el riesgo también, ¿verdad? Si nosotros seguimos en un camino en el cual se autoricen pozos artesanales en los cuales no se verifica realmente esa capacidad de producción, ¿verdad? Es decir, esa situación que pareciera ser que también antes estaba dando, un gran registro de pozos, no existía una garantía del Estado, ¿verdad? De que realmente al hacer ese registro, ¿verdad? Que aunque lo faculta la ley de aguas, fuera realmente una buena fuente de agua. Porque al final, si a mí me falta agua, tengo un pozo artesanal, pero tengo un prestatario de servicio público al frente,
Y al final esto podría generarse una presión hacia el prestatario del servicio público, porque si se le acaba el agua en la casa, el agua es un derecho humano que, digamos, se le va a desplazar hacia el prestatario del servicio público. Entonces, por ahí, claro, las asadas que nos acompañan también en este webinar, también han tenido un tema de preocupación, ¿verdad?, sobre esta situación. Entonces, digamos, ese tema lo plantea, bueno, ¿qué estaba pasando? También ese registro de pozos artesanales, puede ser que le preocupó al Estado, que se estaba haciendo una gran cantidad de registros, no sabíamos si eso tenía cantidad y calidad de agua. Digamos, eso, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, ahí en Costa Rica hay zonas marcadas donde se estaban dando principalmente el tema de los pozos artesanales. Y vuelvo y repito, es en las zonas costeras, sobre todo, donde se estaban dando estos problemas. Esos registros, ahí hay mucha cantidad de registros. Cantidad, te puedo decir, por ejemplo, yo que he trabajado muchísimo en la zona de Cóbano, Santa Teresa, en el país, todas esas zonas, casi que en 2 años pude haber registrado más de 200 pozos artesanales quizás. Una cantidad exorbitante, donde ves, por ejemplo, que una finca se están haciendo tal vez 5 pozos a la vez. Es una locura. Por eso creo, en gran parte, que perder el control por parte de Aguas de todos estos pozos no es del todo conveniente porque afecta una gestión del recurso hídrico, como usted bien lo dice, que se tenía ese registro. Pero por otro lado también esto estaba haciendo una carga de trabajo bastante grande para el Departamento de Aguas, porque el Departamento de Aguas incluso en las últimas visitas que hizo, por ejemplo, a esta zona que conozco bastante bien, estaban tardando incluso hasta 6 meses o más para hacer una visita. Posiblemente se debía a una carga muy, muy enorme que ellos tenían de trabajo. Ahora bien, como usted lo dice, bueno, ¿cómo hacen ahora todos estos desarrollos, o más bien todas estas propiedades que están sin agua y que ya no pueden, por ejemplo, llevarse a cabo su construcción? ¿Qué hace el acueducto local? ¿Cómo surte agua a todas estas personas? Y muchas veces, por ejemplo, los acueductos mismos como tal tienen faltante de agua. Incluso tan siquiera saben la cantidad de agua que tienen, porque les faltan estudios de base, como estudios técnicos, como pruebas de bombeo, y eso lo vemos constantemente en las asadas. Hay asadas que, te soy muy honesto, la junta directiva de la asada tan siquiera sabe lo que es el pozo. Entonces, mucho menos va a conocer de cuánta agua disponen para poder seguir brindando este servicio. Entonces, pues definitivamente los pozos artesanales vienen a ser ahora un freno en gran medida a este desarrollo también exponencial que se estaba dando, porque era un desarrollo muy grande. Ahora se va a hacer, no se frena, pero se tiene que hacer de una forma, como te digo, más técnica, más ordenada. No digo que esté mal, pero sí, posiblemente los tiempos, don Germán, es donde muchos van a sacar las suyas. Sí. Yo encuentro y reitero, digamos, dos elementos complejos aquí. Bueno, primero, que esto están llevando a que la persona que quiera accesar al agua no pueda ampararse al artículo 6, porque realmente para hacer uso del agua para consumo doméstico, el artículo 6 se lo faculta, ¿verdad? Es decir, cualquier persona puede sacar estas aguas para consumo, ¿no? Y claro, esto nos está llevando a que esta persona tenga que ir a tramitar una concesión, ¿verdad?, con los costos que esto involucra, ¿no? Por supuesto, esto puede generar una seguridad jurídica para el Estado, pero digamos, ahí pareciera violentar. Y el otro es el haber sacado estos pozos artesanales del registro, porque esto para mí debilita la cantidad y calidad de información que puede tener el Estado para hacer gestión del recurso, ¿no? Entonces, eso pareciera como debilitarlo. Ahora, sin duda debe ser una preocupación de las asadas este tema que vos explicás, sobre todo desarrollo en zonas costeras, ¿verdad?, con problemas de faltantes de agua, de que se veía cómo se venían desarrollando en diferentes propiedades mediante un pozo artesanal, una casa, un pozo artesanal, una casa. Bueno, ¿qué pasa si en el tiempo esos pozos fallan y estas casas se vienen hacia el prestatario del servicio público a decirle, señor, yo ocupo el agua porque
la fuente me falló. Y usted es el prestatario que pasa aquí al frente. Y este prestatario no está dando cartas de disponibilidad. Entonces, claro, aquí hay un tema que también preocupa, ¿no? Entonces, digamos, esto pareciera tener una serie de aristas, ¿verdad? Que es importante de irlas abordando. Ahora, yo creo que estos oficios que ha sacado Dirección de Aguas no han llevado la claridad a las municipalidades, ¿verdad? Porque en las municipalidades la gente llega y le dice, no señor, a mí tráigame un registro, ¿verdad? O si no, tráigame la concesión. Entonces la persona tiene que decir, perdón, la ley de aguas dice que yo no ocupo concesión, dice que cualquier persona puede. Entonces la comunidad dice, mire, yo no sé, si usted no me trae un papel de Dirección de Aguas que dice que tiene agua, yo no le voy a dar el acceso. Entonces, esto, digamos, si se anuncia en el marco de una agilización de trámites, ¿verdad? Al menos esto no ha permeado así en las municipalidades, ¿verdad? Y también pareciera ser que si esto fuera así, el Estado perdería el control de las fuentes que se abren. Pareciera ser que generaría un riesgo en las asadas, ¿verdad? Y en las mismas municipalidades, ¿verdad? Una incertidumbre, ¿verdad? Si es que se interpretara así. Por eso hemos abierto esta serie de actividades con este tema, porque creemos que es un asunto de muchísima actualidad e interés, y agradecemos a todas las personas que también se han venido conectando, ¿verdad?, a esta actividad y las que han estado enviando algunas de las preguntas. Ahora bien, estos pozos artesanales, ¿verdad?, también se dan en las zonas rurales, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí no llegan ni siquiera a registrarse, porque en las zonas rurales, digamos, fuera de las áreas de presión de desarrollo inmobiliario, nadie ocupa un permiso. Correcto. ¿Verdad? La misma perforación ilegal, ¿no? Digamos, si estás en una finca, no ocupas un permiso, estás allá en una zona muy alejada, ¿verdad? No sé si tal vez por eso en la experiencia desde la empresa privada, ¿verdad?, digamos, el requerimiento de registrar pozos se da en donde se ocupan esos permisos. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Don Germán, vuelvo y repito, creo que, ¿cómo te digo? Se tiró la bola tratando de agilizar, no funcionó, todo lo contrario. Ahora, pues, los obliga a sacar concesión cuando no debería ser procedente, como lo marca usted en el artículo 6, dice que para uso doméstico ellos tienen derecho al acceso al agua. Pero si es para otros usos, entonces sí que saque concesión. Entonces, ¿por qué tengo que sacar concesión si voy a dar agua para la casa, para uso doméstico? Entonces, no es procedente como tal, o no queda claro, al menos. Los pozos artesanales muchas veces fueron una pantalla, o han venido a ser una pantalla para permisos, claramente. Por eso no veo mal que ahora tenga que ser mediante concesión, aunque no es tan procedente, porque al final yo saco concesión, pero sigue siendo el mismo uso, es uso doméstico. Va a ser un proceso más costoso porque ahora el cliente tiene que pagar el biólogo, tiene que pagar análisis de calidad, tiene que pagar todo ese proceso, que ya no lo puede hacer el usuario como tal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, don Germán? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacen su pozo artesanal y no les da la capacidad? Entonces, tienen que ahora sí optar por pozos perforados ilegales. Entonces, por eso creo que el decreto, si bien afecta el tema de tiempos para aquellas personas que sí tienen derecho, pero por otro lado, se ordena un poco porque ahora le toca la parte profesional a nosotros, a los geólogos, los colegas, apoyar al MINAE y moderar un poquito la cancha con acreditar que los pozos realmente tienen capacidad, ¿verdad? Sí, digamos, sin duda esto navega como entre dos brumas, ¿verdad? Entre una bruma de, digamos, en un espacio limitado entre temas de un asunto de derecho y de controles, ¿verdad?, necesarios, digamos, ese derecho de acceso al agua que establece el 6, y por otro lado, digamos, ese otro espacio sobre el tema de los controles necesarios para que se haga una gestión responsable
digamos, del agua por parte de los usuarios. Ahora bien, Dirección de Aguas, cuando resuelve estos pozos artesanales, llamados artesanales así, aunque aquí esos pozos realmente vienen de la ley de 1888 que se llamaban artesianos, porque artesianos era porque se registraron así en el norte de Francia, en un lugar que es Artois, como esa cerveza, Stella Artois, digamos, es de esa zona, y por eso se llamaban pozos artesianos, pero aquí les decimos artesanales. Y me acuerdo que don Álvaro Suárez una vez me explicaba que todos estos pozos de galería y artesianos en Europa se utilizaron, y antes en Egipto y Siria y en los desiertos eran esos pozos que se sacaban a mano, ¿no? Que hoy tampoco se hacen tan en mano, ¿no? O sea, a veces se usan equipos, nada más que no es la máquina perforadora que perfora, sino que se utilizan equipos, digo, como que neumáticos a veces, ¿verdad? Para perforar, o no sé qué equipos, que eso también está cambiando, ¿verdad? Ya esa perforación que se decía a pico y pala también ha venido cambiando. En esos pozos artesanales, ¿cuánto es el caudal que por lo general autoriza Dirección de Aguas a sacar? Y otro asunto, digamos, esos pozos artesanales en la realidad, ¿cómo se están perforando hoy? ¿Se están perforando a pico y pala, o realmente se están usando equipos, pero que no son máquinas perforadoras? Sí. Bueno, la realidad es que estos pozos artesanales, la gran mayoría, se están haciendo no se están haciendo con pico y pala. Se utilizan normalmente equipos eléctricos, rotomartillos, porque es imposible romper cierta roca. En Costa Rica, si bien sí se desarrollan suelos grandes, de espesores grandes, como de 5, 10 metros, incluso hasta más, pero también a cierta profundidad, 5 metros, incluso menos, ya empezamos a ver una transición a la roca sana. Entonces, decir que se hacen a pico y pala tampoco es muy creíble. Y para serte honesto, la mayoría de los pozos se utilizan un generador pequeño, están en la montaña, están con su generador pequeño, y ahí están los obreros con ese rotomartillo rompiendo la roca, y después sí sacan con la pala en el valle. Pero esa es la realidad que se está dando en Costa Rica. ¿Cuánto produce un pozo artesanal? Bueno, o más bien, ¿cuánto concesiona? Pues ¿cuánto se concesiona? Sí, sería lo que me preguntaste. De acuerdo a los usos, ¿verdad? De acuerdo a un uso doméstico, normalmente uno siempre solicita cerca de 0.05 litros por segundo, y Dirección de Aguas casi siempre lo que otorga, de acuerdo al manual de dotaciones de ellos, es 0.02 litros por segundo. Eso es lo que da para uso doméstico. Sí, yo le hacía esa pregunta porque desde la perforación clásica, digamos, que se entiende aquella máquina que traen, ¿verdad? Que va golpeando, que va rotando, para ir abriendo. Yo me acuerdo hace muchos años ver abrir pozos en la parte de San Isidro de Heredia, que es una parte que tiene problemas serios de agua, y me acuerdo un señor metido con un cincel ahí abajo, y tenía un caballo para jalar los baldes, ¿verdad? Entonces jalaban y sacaban a 20 metros de profundidad, y ahí estaban jalando, digamos, subiendo el mecate. Pero hoy en la realidad, uno ve que también se utilizan otros equipos, ¿verdad? Entonces ya esa perforación, ¿verdad? Que es más, se decía que tenía que ser con la fuerza del hombre, ¿verdad? Uno ve la ley de 1888, eso decía así, y eso se traslada, ¿verdad? Al final, a través de la ley y sobre todo el decreto, que se entiende que sea pico y pala. Pero eso también viene cambiando. Y los caudales son bajos, ¿verdad? Son siempre bajos lo que uno ve en estos pozos, porque se restringen para consumo humano en estos términos. A mí me gustaría dar un espacio también a las preguntas que se tienen, que han enviado. Bueno, muy buenos días. Agradecerles a todas las personas que han estado a lo largo de esta transmisión, porque claramente han estado muy interesantes cada una de sus consultas, y bueno, aquí tenemos a los especialistas justamente para atenderlas. La primera de ellas nos la hace Diana Delgado. Diana consulta: ¿qué pasa con las personas que se abastecen de un pozo de agua artesanal y desean construir? ¿Cómo se tramita en la vía municipal un permiso de construcción
ya que anteriormente solicitaban la concesión de agua. ¿Cómo se va a tramitar actualmente en ese sentido, un permiso? Bueno, sí, por eso voy a dar respuesta a ese punto. Antes se hacía el registro, llegaba el inspector, se firmaba por parte de Dirección de Aguas y esa nota se llevaba a la MUN. Hoy, de lo que hemos conversado, al eliminarse esa posibilidad de registro para casa, esta persona tendría que tramitar una concesión. Es decir, tendría que hacer un aforo. No sé si al final requeriría hasta un tema de evaluación de setena o no por el volumen, ¿verdad? Bajo de extracción, pero sí tendría que registrar una concesión. Y entonces ahí es donde a mí me preocupa, y lo conversaba con Juan Carlos, es si el artículo 6 de la Ley de Aguas faculta que cualquier persona pueda hacer uso sin necesidad de concesión, esta modificación nos está llevando a que tenga que sacar una concesión. Entonces, sin duda, a mí me parece que ahí eso pareciera no calzar, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? Porque las municipalidades, con el último oficio del MINAE, que también se voy a pasar para que lo suban ahí en la página, para que puedan accesar a los dos oficios. Uno es el análisis que hicieron para hacer la modificación del decreto y otro es el que hace don José Miguel en octubre, tratando de aclarar a las municipalidades. Es muy claro en indicar que la disposición no requiere un tema de registro en el registro de pozos, sino que es un derecho que tiene la persona. Sí, tal vez nada más para agregar qué cambia con respecto a la inscripción. Con la inscripción, el técnico de aguas llegaba a verificar la profundidad del pozo perforado artesanal. Del pozo artesanal, el perforado ya, el método perforado sonaría ya perforado. El pozo artesanal. Ellos llegan con una plomada para medir la profundidad del pozo y además para ver dónde está el nivel del agua. Que también esos niveles muchas veces fueron ficticios, ¿verdad? Porque también hay que aclarar eso. Muchas veces, por eso te digo que los pozos artesanales han servido como una carta de presentación para obtener permisos de perforación. De construcción. ¿Qué cambia? Bueno, igual hay que tomar las coordenadas, igual hay que hacer un registro fotográfico, pero lo que cambia ahí es el formulario que se va a ingresar a Dirección de Aguas y en el cual se le tiene que adjuntar esa prueba de bombeo, que el reglamento normalmente dice que tiene que ser por lo menos de 24 horas, y análisis de calidad de agua, ya que va a ser para uso doméstico, aunque para hacer de una casa, creo que no se va a necesitar análisis de agua. Creo que los análisis de agua ahorita están restringidos nada más para usos poblacionales. Y una publicación tendría que ser también, porque sería una solicitud de concesión. Claro, entonces... Publicación en la Gaceta. Y también tienen que sacar viabilidad ambiental antes de tener, mediante un instrumento de 2, porque el caudal es bajo, pero sí, igual se tiene que sacar viabilidad ambiental. Sí, digamos, ahí el D2 lo puede sacar el mismo usuario, eso no tiene mayor complejidad. Sí tendría que, digamos, si va a recurrir a la concesión, sí tendría que pagar el tema de la publicación, presentar el formulario y sí tendría que contratar los servicios de un biólogo para que les haga la prueba de bombeo, ¿verdad? Eso sí sería. Es decir, a la pregunta de Diana, ella ahora tendría que ir a sacar una concesión. Y aquí es donde a mí, reitero, es lo que no me calza, porque la Ley de Aguas dice no requiere concesión para accesar esa agua. Perfecto. Bueno, continuamos con la siguiente consulta. Tenemos a Sofía Suárez. ¿Qué pasa con las piscinas? ¿Se puede desarrollar una piscina de 20 metros cuadrados con un pozo artesanal, ya que concesionado con capacidad para hasta 10 personas? Bueno, a ver, desde el punto de vista legal, vamos a ver, desde el punto de vista legal, los pozos artesanales para usos distintos al consumo doméstico requieren concesión. Entonces, a la pregunta desde el punto de vista legal, requeriría una concesión. Ahora le paso la pregunta a Juan Carlos, ¿puede un pozo artesanal producir suficiente agua para un uso, digamos, de una piscina?
puede producir suficiente agua para un uso de una piscina. Ahora, habría que, vamos a ver, si yo tengo una casa y yo tengo una piscina, en ese entendido sería uso doméstico. Pero no estaría contemplado en el de la ley, ¿no? Porque la ley dice que son suministros para satisfacer necesidades de habitantes y cultivos de media hectárea. Yo pienso que la piscina no podría usar ahí sus necesidades. Bueno, pareciera ser, ¿no? Queda ahí en el aire, digamos. Pero bien, yo sacaría la concesión del pozo y también, por supuesto, yo le inyecto a mi piscina de casa, que para uso mío, uso disfrute mío, satisfacer mis hobbies, por decirlo así, dentro de mi casa. Don Germán, un pozo artesanal puede suplir el uso de una piscina perfectamente. Como te digo, no en todos los sectores de Costa Rica tenemos acuíferos que nos den capacidades altas, pero perfectamente sí lo puede suplir, porque también, digamos, una piscina habría que ver cada cuánto se renueva, entonces sí lo puede dar. Sí, sí, digamos, la piscina no es que se está llenando todos los días, va a ser un proceso. Ahora bien, como bien indica Juan Carlos, hay que ver la capacidad de producción de ese pozo, digamos, artesanal, ¿verdad? Puede ser un pozo buenísimo, artesanal, ¿verdad? Perfectamente, no una piscinita, puede tener una piscina grande para hacer los recambios y eso. Digamos, en la práctica, cuando se dan problemas de abastecimiento de agua, hay veces en las comunidades costeras, también hay que conversar con los usuarios, porque, por ejemplo, en Semana Santa se llenan las casas de recreo en desarrollos, en comunidades costeras, y entonces, claro, ahí hay un faltante de agua. Entonces, el llenado de piscinas, de muchas personas que llegan a llenar las piscinas relativamente pequeñas, generan una gran presión. O puede ser el caso de que una sala le dice, bueno, yo le doy agua, pero en el caso de la piscina, ¿verdad? Tenemos un problema de faltante de agua. Entonces, esa persona tendría que traer agua de otro lugar para llenar esa piscina, y puede ser que ella esté pensando en esa opción. Pero bueno, desde el punto de vista legal, ese es el tema. Para un uso distinto a doméstico, mi criterio es que tiene que ir por la concesión, porque no entraría dentro de estos parámetros del artículo 87, y desde el punto de vista técnico tiene que ver con la capacidad de producción. Seguimos acá con las consultas. Bueno, nos escribe en esta mañana Daniel Noguera. ¿Hasta qué punto llega a funcionar una concesión de pozo artesanal si colinda con nacientes, quebradas o zonas protegidas? ¿Quién regula la viabilidad del proyecto o no se está regulando esos detalles? Tal vez quisiera, antes de darle la palabra a Juan Carlos, que nos hable, por ejemplo, el tema de las limitantes técnicas por interferencia de cuerpos de agua de manera muy básica. Sí. Es que el artículo 6 dice que todo propietario puede abrir estos pozos sin necesidad de concesión para llevar agua dentro de sus propias fincas para usos domésticos. Deberá, sin embargo, guardar la distancia de 2 metros entre pozo y pozo, ¿verdad? Dentro de las poblaciones, y de 15 metros en el campo. Es decir, en poblaciones, en lugares, hoy deberíamos interpretarlo urbano, debería ser esos 2 metros entre un pozo y otro. Y en zonas rurales, digamos, 15 metros, ¿verdad? También tenemos restricciones por sistemas de tratamiento de aguas residuales, alejar los pozos 40 metros. Pero, digamos, eso es lo que indica la ley. Ahora, en la práctica, ¿cuál es ese grado de interferencia de pozos o cuerpos, entre pozos y cuerpos de agua? Sí, tal vez ahí, por lo que entiendo la pregunta, lo que habría que dejar claro es, porque mencionan una naciente. Y en el tema de nacientes, existe un retiro que se debe respetar y que está por ley, en el artículo 31, si mal no me equivoco, de 100 metros. En otras palabras, dentro de esa zona yo no puedo concesionar un pozo artesanal, porque está dentro de la zona de protección de esta naciente. O de un río, el área de protección de un río. Ahora, exactamente, el artículo 33 de la ley forestal nos dice que si estamos en una zona rural, yo tengo que respetar 15 metros de una quebrada o un río. Si es una zona urbana, serían 10 metros. Pues, ahora bien, de que puede haber interferencia al tener yo un nivel, por ejemplo, de 2 metros en un pozo de 7 metros bombeando con otro pozo muy cercano,
perfectamente puede haberla, máximo que son aguas muy superficiales. Entonces, yo no sé si ese retiro realmente se queda corto, es más, no sé de dónde sale y cuál es el fundamento cuando dicen 2 metros entre pozo y pozo. Eso viene a ser una ventaja para cualquier construcción, porque a diferencia de un pozo perforado, ¿verdad? El artículo 8, si mal no recuerdo, de la ley de agua nos dice que yo respetar 40 metros, al cual se le puede hacer un estudio hidrogeológico para lograr ajustar ese retiro conforme las condiciones técnicas reales del subsuelo, ¿verdad? Pero por ahí los pozos artesanales tienen esa ventaja, es que yo hago un pozo artesanal y los retiros con colindancias o con construcciones no son de 40 metros, son de tan solo 2 metros o de 15, como usted lo menciona. A diferencia, sí, por supuesto, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, que ahí no hay otra opción que respetar esos 40 metros. Y eso ha sido un dolor de cabeza, porque usted tiene una propiedad pequeña y usted por dónde coloca el pozo artesanal, dónde coloca el sistema de tratamiento de aguas residuales. Sí, es más, digamos, sobre el artículo 8 de la ley de aguas que establecía el radio de los 40 metros alrededor de pozos, me acuerdo que hace 8 años tuvimos un proceso muy complejo con Dirección de Aguas y Senada en su momento, para poder aclarar que si se hacía un estudio de tránsito de contaminantes, se podía definir un radio de operación menor. Es más, al día de hoy se sigue discutiendo el tema de la metodología, que se vuelve compleja siempre, ¿no? Sí. Pero ahí también pareciera existir un tema que hay que conversarlo y analizarlo, es cómo un pozo que es más somero, menos profundo, digamos, es más vulnerable, claro, tiene radios de protección menores que un pozo perforado, claro, bien encamisado, asegurado, ¿verdad? Ahora bien, la ley dice que incluso, aunque con ellos resultaran amenguadas, es decir, reducidas las aguas de sus vecinos, si yo podría abrir un pozo artesanal aquí, aunque se le seque a la del vecino, pues así lo faculta la ley, ¿no? Pero entonces, bueno, esos son como vacíos que van quedando. Ahora, esto viene desde la ley de 1888 de aguas, que después en el 42 se hace con la nueva ley de aguas. Continuamos por acá porque, bueno, son muchísimas las personas y las consultas que nos hemos estado recibiendo en esta mañana, y de verdad agradecerle a todas las personas que nos han estado viendo y que realmente han sido parte de esta transmisión, que sin duda ha sido un éxito, gracias a cada uno de ustedes. Tenemos la siguiente pregunta de Martín Leandro. ¿Cómo desarrollar proyectos de construcción sin disponibilidad de agua? ¿Se podrá con pozos artesanales? Bueno, Dirección de Aguas, en el oficio que los vamos a subir en la página para que tengan acceso al oficio, es muy claro en decir que los pozos artesanales no son para abastecimiento de poblaciones ni desarrollos inmobiliarios técnicamente y legalmente. Considera que es improcedente. Digamos, desde el punto de vista legal, ¿verdad? El uso para consumo doméstico está exento de concesión, de acuerdo al artículo 6. Otros usos, como el poblacional, uno entendería que tenía que sacar la concesión. Pero aquí ha venido toda una construcción de que esos pozos artesanales realmente, digamos, pareciera ser que tienen una gran vulnerabilidad y se ha entendido que son de poca producción. Pero ese tema no pareciera ser, al menos el tema de la producción pareciera ser no del todo cierto. No del todo cierto. En la mayoría de las zonas del país quizás sí, los pozos artesanales se quedan un poquito cortos en tema de caudal, pero no es del todo cierto lo que ustedes lo que dicen con el tema de que un pozo artesanal puede ser malo. Exactamente. Ahora, sacar un permiso de construcción sin disponibilidad de agua, prácticamente no se puede, es improcedente. Y una vez lo van a rebotar. Entonces creo que sí, definitivamente van a tener dos opciones. Optar por bueno, tienen varias opciones, dependiendo de las condiciones en las que estén la casa, porque perfectamente podría haber una naciente aguas arriba, que podría ser
una fuente que ellos podrían concesionar para darle uso a la casa, o en su defecto, pozo artesanal, ¿verdad? Que no necesita pedir permiso para abrirlo, simplemente se hace de forma reglamentaria. Cuando ya encontró el agua, se saca la concesión, que es improcedente, como usted bien lo marca, porque no sería para otro uso, es para uso doméstico. O la otra opción, que sería pozos perforados, que hoy por hoy, y eso es un punto muy bien para la Dirección de Aguas, con el nuevo reglamento de perforación que salió el año pasado, hoy los trámites de permisos de perforación están tardando muchísimo menos, cerca de 3 a 4 semanas. Eso es muy, muy bueno. Sí, claro, ese sería un tema para otro conversatorio sobre este asunto, pero realmente el trámite de perforación de pozos se ha agilizado muchísimo y ya se quitó aquel concepto de que había un estudio que iba a garantizar que donde usted ponía la máquina a perforar iba a encontrar cierta cantidad de agua, que era términos de referencia totalmente, pues, hay veces uno lo sentía pues casi que abusivos, ¿verdad? Porque obligaba a una persona que ocupaba hacer un pozo aquí, pagar un estudio que valía miles de dólares, y aquí a la par iban a hacer un pozo y tenían que hacer otro estudio igual, o sea, sin entender que el acuífero estaba todo ubicado. Pero, digamos, al día de hoy, eso sí se ha agilizado mucho. Continuamos, bueno, con las preguntas y en atención a las muchas que hemos recibido en esta mañana, comunicarles que, bueno, que esta va a ser la última consulta que vamos a atender en esta transmisión en vivo. Sin embargo, en la misma ustedes pueden colocar otras consultas y con muchísimo gusto nuestros asesores las van a estar atendiendo. Justamente el objetivo de esta transmisión es crearle valor, y en agradecimiento en esa atención, pues vamos a atenderlas. Tenemos acá entonces una consulta. Si construyen un pozo en una finca A y el colindante en una finca B, ¿debe aplicar el retiro del mismo aunque no esté dentro de su terreno? ¿Cómo le puede afectar eso a la convivencia vecinal? Bueno, eso tiene varios componentes, ¿verdad? En los pozos artesanales, el retiro lo establece la ley, entre pozo y pozo 2 metros, zonas urbanas, y 15 en zonas fuera de ahí. Si son pozos perforados, el radio tiene que ser de 40 metros con relación al vecino. Y si, por ejemplo, es un pozo viejo y que hay que renovar la concesión, en esa renovación esa persona ahora tiene que aportar ese estudio de tránsito de contaminantes, porque ese radio se tiene que contener dentro de la propiedad del concesionario, ¿verdad? Y esto, bueno, y esto, ¿por qué? Porque la ley de aguas en el artículo 8 así lo establece, ¿verdad? Ese radio de 40, y después se estableció una metodología de definir radio de operación a través de un estudio de tránsito de contaminantes para definir cuánto era el radio. ¿Cuánto afecta esto el tema de la vecindad? Y es un tema complejo, porque sin duda he tenido casos en condominios que eran pozos viejos, que hoy por hoy los 40 metros abarcaban otras filiales, calles, zonas públicas, y entonces un propietario decía, no, a mí no me va a afectar la propiedad mía, la ubicación de ese pozo. Si ese pozo hay que cerrar, cierre. Entonces, claro, todos los condóminos entran en un conflicto porque eso es un costo de operación del condominio, así tienen que comprar el agua, la llave, o se usan el pozo. Entonces, no sé, Juan Carlos, digamos, en el tema de los radios de operación de pozos, ¿por qué son importantes? Digamos, Dirección de Aguas hablaba de la inocuidad de los pozos a veces, ¿verdad? ¿Por qué es importante esos radios de operación? Sí, yo creo que tal vez empezar desde que incluso la ley no habla de un radio como tal. Si lo leemos, habla de un retiro que no es un radio como tal. Un radio que está afectando, se ha entendido como un radio para hacer una forma más sencilla y más fácil de manejar. Pues bien, como usted lo explicaba, realmente ahora, el caso, por ejemplo, de pozos artesanales, el retiro está por default en la ley y ese es el que se respeta. Ese retiro queda circunscrito dentro de la propiedad, no debería porque el retiro es entre pozo y pozo, un pozo artesanal, no es retiro con linderos ni construcciones, a diferencia de un pozo perforado, que los retiros sí son con temas de límites de la propiedad,
con construcciones, con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, en este caso, el profesional en geología realiza un estudio conocido como tránsito de contaminantes, donde logra determinar el retiro óptimo operacional de ese pozo, el cual, para que sea avalado por la Dirección de Aguas, tiene que quedar circunscrito a la propiedad. En otras palabras, no vendría a afectar a un tercero. Si un tercero quisiera perforar un pozo, ahí es donde hay un pequeño obstáculo, pero que tampoco es obstáculo del todo, porque el reglamento dice que si yo voy a realizar una perforación a menos de 100 metros de donde se encuentre otra, yo debo demostrar técnicamente de que el pozo que yo voy a hacer ahora no interfiera exactamente con el pozo que ya estaba anteriormente. Pero en la práctica, en teoría y como se está manejando, ilegalmente un pozo no debería por qué afectar un tercero. Bueno, agradecerte muchísimo, Juan Carlos, agradecerle a todas las personas que se han conectado a este webinar, que nos hayan acompañado, agradecerles a todos los que se han inscrito, fueron más de 80 personas que se inscribieron, que estamos seguros irán viendo esta grabación. Por supuesto, he estado viendo los mensajes, vamos a subir los documentos, tanto del oficio de Dirección de Aguas de octubre, como el criterio legal que realizó Dirección de Aguas del 12 de agosto, todo del año pasado, para hacer la modificación del decreto. Les voy a compartir también el artículo donde habla sobre los 30 metros de profundidad, que vi que también hay otra pregunta ahí. Y vamos a tratar de enviarle vamos a poner todos los documentos que hemos mencionado y los artículos en los comentarios para que los puedan ver. Les reitero el agradecimiento a todos que han acompañado en este webinar, que creo que ha sido muy ameno, al menos una conversación muy fluida, y esa sería la idea, de poder conversar sobre temas de interés. Y creo que salen otros temas que los vamos a ir analizando con el tiempo. Al ser las 11:02, les agradecemos a todos que se hayan conectado.